Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén pasando un día espectacular. Hoy nos sumergimos en un tema que francamente ha estado dando mucho de qué hablar, y que estoy segura les va a fascinar. Vamos a desmenuzar esa enigmática conexión que existe entre Ander Zel, Kerem Bürsin y, bueno, un servidor. El título del vídeo ya les da una pista: Ander Zel, Kerem y yo, amigos para siempre o algo más. Si así es, vamos a explorar la dinámica de su relación, sus momentos más comentados, y por qué esta pareja, o esta supuesta pareja, o este triángulo, como quieran llamarlo, genera tanta expectación y debate en las redes sociales. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de Ande y Kerem, y yo también sigo de cerca sus carreras y su vida pública, así que vamos a abordarlo con la curiosidad y el respeto que se merecen. Pero antes de empezar con toda la carnita, no olviden, por favor, si aún no lo han hecho, darle ese botón de suscribirse que está por aquí abajo y activar la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros próximos vídeos. Nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que, ¿qué es lo que hace que Ander Zel y Kerem Bürsin, junto con su presencia en nuestras vidas digitales, cautiven tanto al público? Vamos a empezar por el principio, por esa chispa inicial que encendió las alarmas de romance. Fue durante el rodaje de la exitosa serie Senkalkam. Absolutamente. Las cámaras captaron una química innegable entre ellos en pantalla, y como suele ocurrir en estos casos, los fans inmediatamente empezaron a especular sobre si esa magia traspasaba la ficción. Y vaya que sí lo hizo. Sus interacciones en el set, sus miradas cómplices, los rumores que empezaron a circular por los foros y las redes sociales, todo contribuyó a crear una narrativa fascinante. Recuerdo que en ese momento era casi imposible no dejarse llevar por la ilusión de que algo especial estaba sucediendo. La forma en que se apoyaban mutuamente, cómo compartían momentos detrás de cámaras, y cómo, a pesar de los intentos por mantener cierta privacidad, algunas imágenes y comentarios dejaban entrever una conexión más profunda. No es solo el hecho de que fueran compañeros de trabajo, es la naturalidad con la que se les veía interactuar, algo que el público, siempre ávido de historias de amor reales, supo captar a la perfección. Y claro, la serie en sí misma era un romance de cuento de hadas moderno, lo que sin duda alimentó aún más las expectativas. El público se enamoró no solo de los personajes, sino también de la idea de que los actores que les daban vida estuvieran viviendo algo similar. Ahora, hablemos de yo. ¿Y dónde encajo yo en todo este entramado? Bueno, mis queridos amigos, mi papel aquí es el de un observador entusiasta, un analista curioso y, sobre todo, un comunicador que busca compartir con ustedes las últimas novedades, las tendencias y los chismes más jugosos, siempre desde un enfoque informativo y entretenido. Yo, como ustedes, me he sumergido en el torbellino de noticias, fotos y vídeos que rodean a Ande y Kerem. He analizado sus publicaciones en redes sociales, he leído las entrevistas, he visto los vídeos que circulan, y he tratado de entender esa compleja relación que a veces parece estar en un perpetuo estado de algo más. Piénsenlo, no es solo una cuestión de lo que ellos muestran públicamente, sino de cómo el público interpreta cada uno de sus gestos, cada uno de sus me gusta, cada uno de sus comentarios. Es una especie de juego colectivo donde todos intentamos descifrar la verdad detrás de las apariencias. Y en este proceso a menudo yo me convierto en el intermediario, trayéndoles a ustedes los análisis y las diferentes perspectivas que he podido recopilar. Mi objetivo es ser ese amigo que les cuenta los últimos cotilleos, pero con un toque de profundidad y contexto, para que puedan entender mejor lo que está pasando y formar su propia opinión. No pretendo ser un detective privado, pero sí un observador atento de la cultura pop y de las dinámicas que mueven a las celebridades. Volviendo a Ande y Kerem, su relación pública ha sido una montaña rusa de emociones para sus seguidores. Hubo momentos de aparente confirmación, donde parecían estar juntos y felices, compartiendo vacaciones, eventos y gestos de cariño que alimentaban la esperanza de una relación consolidada. Luego vinieron las fases de incertidumbre, los rumores de separación, las distancias que parecían confirmarlas, y las declaraciones ambiguas que dejaban la puerta abierta a todo tipo de interpretaciones. Y es precisamente esa montaña rusa, esa constante alternancia entre la cercanía y la distancia, lo que hace que su historia sea tan adictiva. El público se acostumbra a verlos juntos, a imaginar su futuro, y cuando esa imagen se tambalea, la expectación por saber qué va a pasar después se dispara. Es como una telenovela en la vida real, donde cada capítulo trae una nueva sorpresa.
Y nosotros como espectadores estamos enganchados, esperando a ver cómo se resuelve la trama. ¿Y qué hay de esos momentos que parecen indicar algo más que una simple amistad? Pensemos en las publicaciones en redes sociales. A veces un simple me gusta en una foto de uno por parte del otro, o un comentario cariñoso, se magnifica hasta el infinito. O cuando se les ve coincidir en los mismos eventos, aunque intenten mantener las distancias. El público busca desesperadamente señales, pequeños indicios que confirmen o desmientan sus sospechas. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no disfruta de una buena historia de amor? Especialmente si involucra a dos personas tan carismáticas y atractivas como Andy y Kerem. Pero también es crucial recordar que son figuras públicas y sus vidas privadas, por más que queramos saber de ellas, son, en última instancia, suyas. A veces la presión del público, los medios de comunicación y las redes sociales pueden ser abrumadoras. Imaginen tener cada uno de sus movimientos escrutado, cada uno de sus gestos interpretado. Es un desafío inmenso. Por eso, cuando hablamos de su relación, debemos hacerlo con un equilibrio, reconociendo tanto la fascinación que generan como la necesidad de respetar su privacidad. Mi papel, como ya dije, es traerles a ustedes la información y la perspectiva, pero siempre con esa consideración. No se trata de inventar o de especular salvajemente, sino de analizar lo que se ve, lo que se dice, y lo que se intuye, siempre con un toque de cautela. Y cuando digo yo me refiero también a la comunidad de fans que participamos en estas discusiones, que creamos teorías, que compartimos memes y que, en definitiva, hacemos que esta conversación sea tan vibrante. Somos un coro de voces que intenta entender una historia en constante evolución. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre amigos para siempre y algo más? La línea a menudo es muy difusa, especialmente en el mundo del espectáculo. Una amistad profunda puede parecerse mucho a una relación romántica, sobre todo cuando hay una conexión tan fuerte y un apoyo mutuo tan evidente. Ambos comparten experiencias, se divierten juntos, se cuidan y se comprenden. Sin embargo, algo más implica un nivel de intimidad, un compromiso y una exclusividad que va más allá de la amistad. Es la chispa romántica, la atracción, la voluntad de construir un futuro juntos como pareja. Y en el caso de Andy y Kerem, ha habido momentos en los que parecía que la relación se inclinaba hacia ese algo más, y otros momentos en los que la amistad parecía ser el vínculo principal. La ambigüedad es, quizás, su sello distintivo. Y esa ambigüedad es lo que mantiene a todos expectantes. Hemos visto fotos de ellos juntos en momentos relajados, compartiendo risas, viajes, celebraciones. Luego periodos de silencio, de apariciones por separado, de rumores de nuevas relaciones con otras personas. ¿Es este vaivén lo que genera la eterna pregunta, ¿qué está pasando realmente entre Ander Cel y Kerem Bürsin? ¿Son solo amigos muy cercanos, o hay algo más profundo que aún no se ha revelado por completo al público? Analicemos algunos de esos momentos clave que han alimentado la especulación. Recuerdo, por ejemplo, cuando compartieron fotos de sus viajes juntos, especialmente a lugares paradisíacos. Esas imágenes, por sí solas, sugerían una intimidad que iba más allá de lo platónico. Los gestos de apoyo en sus proyectos individuales también son dignos de mención. Verlos promocionar el trabajo del otro, asistir a sus estrenos, o simplemente dedicarles palabras de aliento en sus redes sociales, demuestra un lazo especial. Y luego están esos instantes capturados por los paparazzi, o compartidos por amigos en común, donde se les ve interactuando de una manera muy natural y cariñosa. Estos momentos son los que alimentan las fantasías de los fans y los que hacen que la historia sea tan cautivadora. Sin embargo, también es importante recordar que las apariencias a veces engañan. Lo que vemos en las redes sociales o en las fotos públicas es solo una pequeña parte de sus vidas. Y las celebridades, en muchas ocasiones, aprenden a manejar esa imagen pública de forma estratégica. Por otro lado, no podemos ignorar los rumores y las supuestas rupturas que han surgido a lo largo del tiempo. Estos momentos de distancia aparente, de falta de interacción pública, han sido interpretados por muchos como la confirmación de que la relación, si es que existió, había terminado. Pero incluso en esos momentos, a menudo, reaparecían juntos en algún evento o compartían alguna indirecta que volvía a encender las esperanzas. Esta naturaleza cíclica de su relación pública es lo que la hace tan intrigante. Es como si estuvieran jugando al gato y al ratón con sus fans, y nosotros encantados de participar en el juego. Y yo, aquí, en mi rol de narrador, intento darles a ustedes las piezas del rompecabezas.
zas para que puedan armar su propia imagen. ¿Son amigos para siempre que se apoyan y se quieren como hermanos, pero sin la chispa romántica? ¿O es una relación que ha pasado por altibajos, que ha intentado mantenerse en privado, y que a veces se muestra al público y otras veces se oculta? En última instancia, la respuesta a la pregunta del título, Ander Zell, Kerem y yo, amigos para siempre o algo más, sigue siendo, en gran medida, una incógnita. Y quizás, esa misma incógnita es lo que hace que su historia sea tan interesante. El público ama el misterio, ama la posibilidad de lo que podría ser. Y mientras Ande y Kerem sigan generando esa expectativa, nosotros seguiremos aquí, observando, analizando y comentando. Mi intención al traer este tema al canal no es revelar un secreto, sino invitar a la reflexión y al debate. Es una oportunidad para que todos nosotros, como seguidores de su carrera y de su vida pública, compartamos nuestras ideas y nuestras interpretaciones. La fuerza de la comunidad de fans de Ande y Kerem es inmensa, y me encanta ser parte de ella, trayéndoles a ustedes contenido que alimente esa pasión. Hemos llegado al final de nuestro análisis de hoy. Hemos explorado la fascinante conexión entre Ander Zell y Kerem Bürsin, y cómo esa conexión, junto con nuestra propia curiosidad y participación, crea una narrativa tan cautivadora. Hemos recordado los inicios de su relación, la química que trascendió la pantalla, y cómo la ambigüedad en su estatus ha mantenido al público al borde de sus asientos. Hemos reflexionado sobre la diferencia entre una amistad profunda y algo más, y cómo en el mundo de las celebridades, la línea puede ser muy difusa. Y por supuesto, hemos analizado cómo la dinámica entre Ande, Kerem y nosotros, sus seguidores, se convierte en un elemento clave de esta historia en constante evolución. En resumen, su relación pública es un cóctel de química, misterio, apoyo mutuo y sobre todo, una gran dosis de expectación. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme en este vídeo. Ha sido un placer compartir este análisis y estas reflexiones con cada uno de ustedes. Espero que les haya resultado intrigante, informativo y entretenido. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Son Ande y Kerem amigos para siempre, o hay algo más entre ellos? ¿Qué momentos clave recuerdan que alimentaron su especulación? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal cobre vida. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Ande y Kerem, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. De esta manera, nos ayudan a seguir creando contenido de calidad para ustedes y se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.